vamos a dar una clase sobre el sistema nervioso. Entender cómo funciona y cómo es nuestro sistema nervioso es importantísimo para poder entender cómo es y cómo funciona nuestra mente. Siempre estamos quejándonos, siempre estamos hablando de que si nuestra mente parece que tenga vida propia, cuando se nos mete un pensamiento, cómo nos puede afectar, el daño que nos puede hacer, el tema incluso de nuestras propias creencias, ¿vale? Estoy segura de que todos vosotros habéis leído libros de autoayuda en los que te hablan de que según lo que tú creas es lo que puedes conseguir en la vida, ¿vale? Todo esto está muy bien, pero es difícil entenderlo y por tanto para el ser humano es difícil creerlo si realmente no entendemos cómo es y cómo funciona nuestro sistema nervioso. Entonces, si en algún momento queremos ser capaces de manejar a nuestra propia mente y no de que sea ella la que nos maneje a nosotros, tenemos primero que entender bien cómo es nuestro sistema nervioso. Precisamente este va a ser el objetivo de esta clase. Ofrecemos esta clase además de manera gratuita porque entendemos que es importantísimo y que todo el mundo deberíamos de saber al menos cómo somos para poder a partir de ahí intentar comprendernos mejor a nosotros mismos y nuestra manera de ver y de entender el mundo, ¿de acuerdo? Para ello hemos de empezar por la neurona. La célula del sistema nervioso es la neurona. Es la unidad que va a permitir que todo el sistema nervioso funcione, tanto cerebro como cerebelo, médula, sistema nervioso periférico, nervios, ¿vale? Todo lo que es el sistema nervioso va a estar compuesto por neuronas, ¿vale? ¿Qué es una neurona? Una neurona es una célula especializada del sistema nervioso. ¿Y por qué está especializada? Porque su objetivo es transmitir impulsos eléctricos, ¿vale? Es decir, las neuronas siempre las comparamos con cables, ¿vale? Decimos que el cobre del cable de la luz, que es el que pasa el impulso eléctrico, ¿vale?, sería muy parecido al trabajo que está haciendo nuestras neuronas en nuestro cuerpo. De hecho, también decimos que el cobre está envuelto por un plástico blanco protector y asimismo veremos que nuestras neuronas están cubiertas también de una capa, una vaina de mielina, que su función será proteger el impulso eléctrico que pasa por dentro, ¿vale? Pero es importante entender que nuestras neuronas son tal cual un cable, es decir, la función suya va a ser transmitir un impulso eléctrico, ¿vale? No sé si nos acordamos de cuando íbamos al cole, ¿vale? O a lo mejor alguno de vosotros todavía va al instituto y estudiábamos las pilas, el voltaje, ¿vale? O lo que es el funcionamiento de la corriente eléctrica. Para que pueda haber corriente eléctrica tenía que haber una diferencia de potencial, ¿nos acordamos? Una diferencia de potencial implica que hay una diferencia de cargas, una diferencia entre un polo positivo y un polo negativo. ¿Qué es una pila de petaca? Una pila de petaca sería una pila en la que a un lado tenemos el polo positivo y al otro el polo negativo. Es decir, en este caso, en el caso de la pila de petaca, todos los electrones, que son dentro del átomo los que llevan la carga negativa, estarían a un lado. Cuando nosotros conectamos un cable entre una parte y la otra, los electrones tienden a viajar al polo opuesto, se sienten atraídos por el polo opuesto, que en este caso sería la carga positiva. Y a ese fluir de electrones es a lo que nosotros llamamos electricidad. Bien, pues en nuestra neurona va a pasar algo similar, ¿de acuerdo? En nuestra neurona necesitaremos crear una diferencia de potencial, ¿vale? Si dibujamos una neurona, esta sería la parte del cuerpo o soma, donde está el núcleo. Aquí tendríamos las dendritas, que sería la parte receptora. La neurona recibirá el estímulo siempre por la parte de sus dendritas, y la parte más alargada o conductora sería el axón, que es la parte que va a transmitir el impulso hasta el final, hasta la parte final de la neurona, ¿de acuerdo? Pues para que la neurona pueda transmitir este impulso es importantísimo que haya una diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial será entre dentro y fuera de la neurona. Si nos acordamos, decíamos que en todas las células el líquido intracelular era básicamente agua y sales minerales, ¿vale? Y el líquido extracelular también igualmente era agua y sales minerales, principalmente. Muy bien, pues dentro de esas sales minerales, una de las que más abunda será el sodio, ¿vale? Y el sodio tiene una carga positiva. La neurona lo que hace es que tiene activada una bomba de sodio.
es decir, un mecanismo por el cual expulsa fuera de ella, fuera de su membrana, todos los iones positivos de sodio, o una gran parte de iones positivos de sodio. De manera que la neurona queda cargada positivamente fuera de su membrana y por comparación queda una carga más negativa dentro de su membrana. Cuando una neurona está en reposo es cuando tiene la bomba de sodio activada y por tanto tiene una diferencia de potencial, una carga positiva fuera y por comparación una carga negativa dentro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le pasa a la neurona cuando le llega el estímulo? Cada neurona es receptora de un tipo de estímulos distintos. En el tema de nuestras neuronas sensitivas, por poner un ejemplo, tenemos neuronas sensitivas del dolor, de la presión, del calor, del frío, del tacto y un larguísimo etcétera, ¿vale? Entonces, cada neurona se activará solo cuando le llegue su estímulo específico, el que ella es la encargada de transmitir, ¿de acuerdo? Cuando a esta neurona le llega su estímulo, ¿vale? Vamos a poner que fuera una neurona sensitiva del calor, pues cuando la temperatura subiera, ella se excitaría. ¿Qué quiere decir que se excita en una neurona? La cualidad de excitabilidad de una neurona quiere decir que algo en ella cambia cuando recibe el estímulo. ¿Qué es lo que cambia? En este caso lo que cambiará es que la neurona anula su bomba de sodio. Al anular la bomba de sodio, el mecanismo por el cual expulsamos los sodios fuera, la mayoría de sodios tienden a entrar dentro para equilibrar la carga. Sabéis que negativos y positivos se atraen y entonces estos positivos van a empezar a entrar dentro atraídos por la carga negativa que está al otro lado. ¿De acuerdo? Si la cualidad de excitabilidad es la cualidad de alterar algo, en este caso anular la bomba de sodio, la cualidad de conductibilidad será la cualidad por la cual la neurona es capaz de transmitir el impulso desde las dendritas hasta el axón. ¿Cómo se transmite este impulso? Muy fácil. Los iones, los sodios positivos, van entrando primero desde la parte de las dendritas, luego posteriormente en la parte del cuerpo y así hasta que recorran todo el axón, ¿vale? Por tanto, si hablamos de las cualidades de la neurona, la primera sería la bomba de sodio, la segunda sería la capacidad de excitabilidad, la tercera será la cualidad de conductibilidad. ¿Vale? Esta neurona empezarán a entrar los iones positivos dentro hasta que llegue al final, a la zona del axón. ¿Vale? Al final, en la zona del axón, las neuronas nunca tocan directamente ni a la neurona que vaya detrás, si es que tienen que traspasar la información, ni al músculo, si es que tienen que activar el músculo, ¿vale? Ni a ningún elemento que pueda haber aquí detrás, que es el receptor del estímulo que te está transmitiendo esta neurona. Sino que cuando los iones, la conducción, el impulso eléctrico llega hasta el axón, en el axón encontramos unas pequeñas vesiculitas contienen lo que llamamos neurotransmisores. Los neurotransmisores van a ser los encargados de conectar este impulso, este mensaje con la neurona que pudiera estar detrás o el músculo o la zona a la que tenga que inervar esta neurona, ¿vale? Estos neurotransmisores, os doy nombres por si acaso suenan, ¿vale? Pueden ser adrenalina, noradrenalina, isoprenalina, ¿vale? Son sustancias químicas que al liberarse serán las que a su vez vuelvan a excitar a la neurona que haya detrás o a estimular, como decíamos, si lo que hay detrás es un músculo o el tejido que sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez hemos traspasado el impulso, ¿vale? Diríamos que el trabajo de la neurona ha acabado y que por tanto lo que haría es volver a polarizarse, volver a cargar, a sacar los sodios fuera para volver a tener una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? A ese tiempo que tarda la neurona en cargarse, es decir, en volver a polarizarse, es a lo que llamaríamos el tiempo refractario. El tiempo refractario es el tiempo que tarda la neurona
desde que ha transmitido el impulso, es decir, desde que ya no tiene una diferencia de potencial entre dentro y fuera de su membrana, hasta que volvemos a activar la bomba de sodio y volvemos a polarizar la membrana de la célula para que esté preparada para poder volver a transmitir un impulso. Bien, ahora sacaremos, en un momentito vamos a sacar conclusiones importantísimas de esto. Nos queda hablar todavía de un detalle antes, y es el umbral de excitabilidad. Si os dais cuenta, la neurona lo único que hace es transmitir o no transmitir, ¿vale? No transmite más o menos cantidad, ¿vale? Nuestra neurona, habíamos cogido como ejemplo la neurona sensitiva del calor, no transmite más calor o menos calor, simplemente transmite, ¿vale? Entonces hay un mínimo, hay un umbral de excitabilidad, hay un mínimo que es el mínimo estímulo a partir del cual la neurona empieza a transmitir, ¿vale? Entonces diríamos que hay un mínimo, ¿vale? Hay una cantidad mínima de estímulo a partir de la cual la neurona transmite. Si nosotros tenemos aquí un sensor del calor, ¿vale? Si el calor empieza a subir, en cuanto pase este mínimo, la neurona se excitará y transportará el mensaje, es decir, transportará el impulso eléctrico. Pero si el calor queda por debajo de este mínimo, la neurona no transmitirá nada, ¿de acuerdo? Claro, aquí surge una duda importantísima enseguida, nos debe de surgir una duda y es, yo sí siento que tengo más calor o menos calor, o yo sí puedo sentir que tengo más dolor o menos dolor. Si la neurona solo transmite, ¿cómo es que yo unas veces siento más o menos? Yo sí siento grados, ¿vale? Todos nosotros sentimos grados. La neurona es un cable, lo único que puede hacer es transmitir o no transmitir, ¿vale? El que interpretará siempre será el cerebro. El cerebro es como una gran centralita, ¿vale? Y cada neurona que llega al cerebro con un mensaje es como si se encendiera una lucecita, ¿vale? Y el cerebro es el que interpreta que esa lucecita es calor, ¿vale? Si el estímulo, en este caso el calor, nos llega al mínimo, la neurona transmite. Si el estímulo, el grado de calor es muy alto, la neurona lo que hará es transmitir más números de veces, es decir, a más velocidad, ¿vale? Por tanto, lo que hará es, suponer, ¿vale? Si hace poca calor, transmite 10 veces por segundo, si hace muchísima calor, transmite 1000 veces por segundo. Con lo cual, lo que le llega al cerebro es una lucecita que dice, hace calor, o una lucecita que intermitentemente está constantemente gritándole al cerebro que hace calor. Entonces será el cerebro el que interpretará que eso significa más grado de calor, ¿vale? Si el que interpreta es el cerebro, quiere decirse que la sensación del calor es subjetiva. No todo el mundo sentimos el calor igual, ¿vale? Si a nosotros de pequeñitos nos han abrigado siempre mucho y nos han protegido mucho del frío, ¿vale? Cuando nosotros sintamos frío, no tenemos el cuerpo preparado para combatir ese frío, ¿vale? La sangre no se pone a circular más rápido, ¿vale? Ni calienta nuestro organismo tan eficazmente. Y por tanto nosotros nos convertiremos en seres más frioleros, tendremos menos tolerancia al frío. Si por el contrario nosotros no nos han abrigado nunca o siempre hemos sido menos protegidos del frío, en cuanto notamos un poco de frío, nuestro cuerpo automáticamente, para mantener la homeostasis, el equilibrio del cuerpo, pone en funcionamiento al cardiovascular y a la sangre, calentando todos nuestros tejidos y por tanto somos más resistentes al frío. Si somos más resistentes al frío, somos menos frioleros. Lo mismo ocurre con el calor y lo mismo ocurre con el dolor. Y me va a permitir poneros otro ejemplo con el dolor, porque tal vez se vea mucho más claro. La interpretación de las sensaciones estamos diciendo que es subjetiva, ¿de acuerdo? El calor, el frío, pero vamos a ver qué pasa con el dolor. Cuando un niño pequeñito se cae y se hace daño, ¿vale? Lo que está pasando realmente es que hay una neurona sensitiva del dolor que transmite al cerebro que hemos sentido dolor. Y el cerebro es el que interpreta, ¿vale? Entonces el cerebro normalmente del niño, el niño lo que hace es cuando se cae, se ha hecho daño, gira la cabecita para mirar a su papá o a su mamá o al adulto que lo esté cuidando. Si su papá o su mamá se asustan mucho y ponen cara de terror, acaba de aparecer una conexión, un aprendizaje neuronal, ¿vale? Por el cual el niño
asocia a que este grado de dolor, ¿vale? Debe de ser muy peligroso porque mi papá, mi mamá, que son para el bebé dioses, los que todo lo saben y los que lo protegen a él, se han asustado mucho. Con lo cual lo que hacemos es hacer una conexión, un puente neuronal entre la sensación del dolor y la sensación de miedo que hemos visto reflejada en la cara de nuestros padres. Con lo cual, a partir de ahí, nuestro cerebro acaba de aprender una cosa. Acaba de aprender que el dolor es peligroso, ¿vale? Que hay que tenerle miedo al dolor y, por tanto, esta persona siempre será más sensible al dolor, ¿vale? Siempre le hará mucho más caso a todos los dolores que tenga y diríamos que su umbral, su sensibilidad al dolor será siempre de mucho más sensible, ¿vale? Será una persona que, por tanto, tema el dolor, tema la enfermedad, ¿vale? Y siempre se sienta más enfermo que a lo mejor otra teniendo lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar ahora que nuestro niño se cae y el mismo estímulo de dolor, la misma intensidad de dolor, llega a su cerebro. El niño gira la cabeza y mira a su papá y a su mamá y resulta que no los ve asustados, al contrario le dicen, venga, levántate, que eso no es nada, vamos a jugar. Automáticamente el cerebro acaba de aprender algo. Acaba de aprender que esa sensación del dolor no es peligrosa porque sus papás no se han asustado. Con lo cual, a esta intensidad del dolor, yo no tengo que preocuparme, no pasa nada, todo está bien. Será una persona que siempre que su cerebro interprete el dolor, cuando le llegue un grado de dolor más o menos parecido, interpretará que no pasa nada, todo está bien. Será una persona, por tanto, menos temerosa del dolor, menos temerosa de los síntomas cuando enferme, ¿vale? Siempre comparando misma intensidad de síntomas o misma intensidad de dolor, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante darnos cuenta que el que interpreta la realidad constantemente es nuestro cerebro. Por tanto, la percepción que nosotros tenemos de la realidad es totalmente subjetiva y no tiene por qué ser exactamente la misma de una persona que de otra. El otro día estábamos dando esta clase en nuestro curso de naturopatía y surgió la duda, ¿no? Nos comentábamos con los alumnos. Yo estoy viendo esa silla de allí y esa silla de allí yo la veo rojo. ¿Qué quiere decir que yo la veo de color rojo? Quiere decir que mi ojo está captando una foto, una imagen, una impregnación de retina, ¿vale? Y llega esa información a mi cerebro y mi cerebro compone la imagen y ve el rojo, ¿vale? Si yo tengo otra persona a mi lado y mira la misma silla, ¿vale? Nunca podremos estar seguros de que los dos estemos viendo el mismo color en la silla. Nunca podremos estar seguros de que los dos estemos viendo el color rojo. Podemos estar seguros de que los dos al mismo color, al color de la silla lo llamamos rojo. Pero yo no sabré nunca si él lo está viendo verdes y a todos los verdes les llama rojo y a todos los rojos los llama verdes. ¿De acuerdo? Esto ya es un poco filosofar, pero realmente si entendemos bien la anatomía de cómo es nuestro sistema nervioso y cómo funciona nuestro cerebro, da para filosofar muchísimo, ¿vale? Este ha sido un pequeño aperitivo. Vamos a continuar con la anatomía y luego sacaremos todavía muchísimas más conclusiones, ¿vale? Bien, repasamos un poquito. Hemos dicho que la neurona funciona como un cable de la luz que transmite. Tiene un mecanismo de la bomba de sodio por el cual saca los electrones fuera y crea en ella misma la diferencia de potencial y es capaz de excitarse y de transmitir el impulso. Solo el impulso para el que ella esté preparada a transmitir. Solo el impulso que sea el trabajo de ella y no de otra neurona transmitir ese impulso. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque realmente la neurona no sabe qué está transmitiendo. La neurona solo transmite. La neurona o transmite o no transmite, pero ella no sabe qué está transmitiendo. Será el cerebro el que sabe que la neurona 405 que me viene de la mano, ¿vale? Indica frío. La neurona 415 que me viene del dedo índice indica calor, ¿vale? Pero siempre va a ser después una interpretación a posteriori de nuestro cerebro. Si estuviéramos hablando del ojo otra vez, sabéis que la imagen del ojo, el ojo capta el mundo al revés. Por tanto, si yo aquí tengo el ojo y mi ojo está viendo a una persona, cuando el ojo capta esa imagen se refleja en la retina, ¿vale? En la parte trasera del ojo de manera inversa, de manera que nosotros estamos constantemente viendo el mundo al revés,
¿vale? Lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba. ¿Por qué nos manejamos bien en el mundo si nosotros lo vemos al revés? Porque cuando esta información a través del nervio óptico llega al cerebro, el cerebro ya ha aprendido a que le tiene que dar la vuelta, ¿vale? Para poder manejarse bien por el mundo, ¿vale? Y verlo en el sentido en que está. Por tanto, directamente conforme vemos las cosas nosotros, no es el resultado final de la visión que nosotros tenemos. Ha pasado por el filtro del cerebro y el cerebro ha sido el que ha compuesto la imagen, ¿vale? Mientras nosotros no hemos visto nunca o no tenemos un concepto de algo, cuando lo vemos muchas veces no somos capaces de identificarlo, ¿vale? Aquí nos sirve mucho de ayuda la anécdota de cuando los españoles llegaron a Sudamérica, ¿vale? Los sudamericanos no habían visto nunca un caballo. Y cuando vieron a los españoles montados a caballos se asustaron muchísimo porque pensaban que eran hombres con cuerpo de animal a cuatro patas, ¿vale? Parecidos a los centauros. Entonces se asustaron muchísimo porque no podían ver al caballo porque no tenían el concepto del caballo, ¿vale? Hasta que no vieron a un hombre y a un caballo por separado, su mente no pudo componer la imagen. Esto nos pasa a todos, siempre y cuando aprendemos. Lo que pasa es que cuando nosotros aprendimos esto éramos bebés, ¿vale? Y hemos olvidado el proceso de aprendizaje. Pero hasta que el bebé no tiene el concepto de algo, no es capaz de ver ese algo, ¿vale? Hasta que no tenemos el concepto de cuadrado, no podemos ver cuadrados, ¿vale? Por tanto, lo que nosotros vemos de la realidad es parte de lo que nosotros recibimos, pero parte la manera en que nosotros vemos esa realidad, ¿de acuerdo? Bueno, luego profundizamos más. Una vez hemos visto cómo es y cómo funciona la neurona, hemos de advertir que no hay un único tipo de neuronas, sino que bien al contrario tenemos distintos tipos de neuronas. Hay neuronas que son unipolares. Unipolares quiere decir que solo transmiten en una dirección, de dendritas a axón. Hay neuronas que son bipolares, quiere decir que son capaces de transmitir en distintas direcciones. Y hay neuronas, que son las que predominan en nuestro sistema, en nuestro cerebro, que son multipolares, es decir, que son capaces de recibir estímulos de varios sitios y transmitirlos a su vez a varios sitios, no a uno solo, sino a múltiples conexiones, ¿de acuerdo? En nuestro sistema nervioso, cuando intentamos estudiarlo o lo dividimos para estudiarlo, siempre hablamos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Entendemos que el sistema nervioso periférico estaría compuesto por los nervios, ¿vale? Los nervios son tipo de neuronas normalmente unidireccional, ¿vale? Normalmente. Porque los nervios, su función va a ser recoger estímulos del exterior, nervios sensitivos, e informar al centro nervioso, o bien las órdenes que dé el centro nervioso, nervios motores, llevarlos hasta la zona de destino, donde sea la orden, ¿vale? Vamos a poner el trabajo más fácil del sistema nervioso, lo que diríamos un acto reflejo. Un acto reflejo es el trabajo donde menos neuronas intervienen para hacer el acto reflejo, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros acercamos la mano a una mesa y nos pinchamos, ¿de acuerdo? En ese momento, mi neurona sensitiva del dolor, ¿vale?, que yo tendría en la yema del dedo, al pincharse es una neurona sensitiva, quiere decir tendrá las dendritas cerca del dedo y viajará el conducto por el axón hasta llegar a la médula, ¿vale? Tendríamos desde el dedo la neurona sensitiva y llegaría a la parte de la médula. En la médula haría conexión con otra neurona, ¿vale?, la que llamamos una neurona de conexión, que tendría las dendritas cerca de la neurona sensitiva y que conectaría su axón cerca de la neurona motora. La neurona motora recibe la información y directamente lleva la orden al músculo del brazo de que se contraiga para apartar el brazo. Con lo cual, en este acto reflejo, ¿vale?, solo habrían intervenido tres neuronas. La neurona sensitiva, nos pinchamos, transmitimos la información es muy rápida y ni siquiera llega al cerebro, luego la subiremos al cerebro, pero de momento el acto reflejo hace que antes incluso de que yo me dé cuenta de que me ha pinchado, ya esté apartando el brazo. ¿Por qué? Porque la neurona de conexión directamente me va a conectar
con la neurona motora que lleva la orden de apartar el brazo. Y automáticamente el acto reflejo se ha emitido. Después, esta información la subiremos al cerebro. Y será el cerebro el que empieza a dar órdenes. ¿Qué ha pasado? Vamos a mirar qué hay ahí. Hay una chincheta, ¿quién dejó ahí la chincheta? Y damos las órdenes para cogerla, retirarla, guardarla, las órdenes que tengan que hayan de darse, ¿de acuerdo? Pero vemos cómo sería el funcionamiento básico mínimo del sistema nervioso, ¿vale? De un auto en concreto. ¿No nos recuerda esto mucho a cuando hacíamos los trabajos de electricidad en el cole, ¿vale? Tenías el cable, el interruptor y la lucecita que se encendía, ¿vale? Realmente es como si tuviéramos un sistema de cableado. Aquí llega el cable, transmite, si transmite aquí, damos esta orden, ¿vale? Tal cual cuando nosotros apretamos un interruptor y la orden viaja y se enciende la luz. Es algo muy mecánico, ¿vale? Muy básico, muy mecánico, ¿vale? En este caso, estas neuronas, tanto las sensitivas como las motoras, son las que viajan a través de nuestros nervios, ¿de acuerdo? Y vemos que suelen ser unipolares, ¿vale? Solo va el mensaje en una dirección. Bien, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso central, hablamos de que el sistema nervioso central tiene los órganos del encéfalo, los que están aquí, dentro del cráneo, y la médula. Y dentro del encéfalo tendríamos que hablar del cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo y la protuberancia, ¿vale? Bulbo raquídeo, protuberancia y médula se encargarán del sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo es aquel que se encarga de mantenernos con vida, ¿de acuerdo? De que todo funcione sin intervención de nuestra parte consciente, ¿vale? Mi corazón está latiendo, aunque yo no haya estudiado nunca anatomía y no sea consciente ni siquiera de que tengo un corazón, es decir, sin que yo le dé la orden, ¿vale? Mis pulmones respiran, cuando yo como se activan las funciones digestivas, mi tensión sube o baja y yo no estoy dando ninguna de esas órdenes, es decir, no soy consciente. Por tanto, el sistema nervioso autónomo es aquel que se encarga de protegernos, de salvarnos la vida, ¿vale? El sistema nervioso autónomo es bastante mecánico, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un sensor, todos tenemos un sensor en las arterias, ¿vale? Un sensor que mide la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre, los quimiorreceptores. Cuando los quimiorreceptores sienten que la cantidad de oxígeno está bajando, informan neurona sensitiva al bulbo raquídeo y la protuberancia. Y el bulbo raquídeo y la protuberancia, neurona motora, dará la orden a los músculos inspiradores para que respiren, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros respiramos, ¿vale? Entonces, todo lo que sea sistema nervioso vegetativo suelen ser circuitos, como circuitos eléctricos, bastante mecánicos, ¿vale? El sistema nervioso que nosotros llamamos el consciente, el central, el voluntario, ¿vale? Estaría compuesto o lo llevarían a cabo el cerebro y el cerebelo. El cerebro y el cerebelo son los que deciden, los que aprenden, los que sienten, los que se enamoran, los que odian, ¿vale? Sobre todo el cerebro. Ahora hablaremos de qué hace el cerebelo. Entonces, todo lo que nosotros captamos de la realidad es interpretado por el cerebro. Todas las decisiones que nosotros tomamos son emitidas por el cerebro, ¿vale? Al cerebro constantemente están llegando un montón de informaciones. Tenemos neuronas sensitivas para saber si estamos de pie, acostados, con una rodilla doblada, con el pie estirado, sin que nosotros lo miremos, lo sabemos, ¿vale? Tenemos sensores que están informando al cerebro de todas las zonas de nuestro cuerpo, si nos duelen, si no nos duelen, si nos pica, si no nos pica, ¿vale? Y el cerebro es una gran centralita donde está llegando la información de todo lo que nosotros sentimos y de todo lo que nosotros captamos del exterior, ¿de acuerdo? Y el cerebro será el que emitirá, el que decidirá, el que aprende, el que memoriza, el que decide todo, ¿vale? Cuando decimos yo, señalamos aquí, pero la parte más grande de nuestro yo realmente está en el cerebro, ¿vale? Es con el que nosotros nos identificamos, ¿vale? Yo amo, yo siento, yo quiero, yo decido, yo aprendo, yo recuerdo, todo eso estaría en el cerebro, ¿de acuerdo? El cerebelo es como un piloto automático para el cerebro.
¿vale? El cerebelo lo que hace es descargar de trabajo al cerebro, de manera que todo aquello que nosotros ya hacemos de manera automática, para poder descargar de trabajo al cerebro, se encarga de hacerlo el cerebelo, ¿vale? Os pongo un ejemplo, cuando aprendisteis a conducir, ¿vale? Cuando aprendemos a conducir, al principio conducimos desde el cerebro. Y uno dice, no se puede tener tantas cosas en la cabeza al mismo tiempo. No puedo mirar por el retrovisor, por el otro retrovisor, hacia adelante, cambiar la marcha, acelerar, apretar el embrague, todo a la vez. Es como un caos, ¿verdad? Cuando ya sabes conducir y tienes práctica, ¿vale? Te dedicas a conducir desde el cerebelo. Y el cerebelo va cambiando las marchas, va mirando, tal. Si no pasa algo, ¿vale? No tomará el mando el cerebro. De manera que tú puedes estar tranquilamente conduciendo mientras tu cerebro piensa qué haremos hoy para comer, ¿vale? O qué charla vamos a dar, ¿vale? O qué clase daremos la semana que viene, ¿vale? Y podemos estar pensando otra cosa al tiempo que conducimos. Cuando aprendimos a andar, aprendíamos desde el cerebro. Primero lanzo la pierna izquierda, mantengo el equilibrio, luego lanzo la otra pierna, ¿vale? Y poco a poco aprendo a andar. Cuando ya nos es fácil andar, andamos desde el cerebelo. El cerebelo da las órdenes de cómo tenemos que movernos para poder andar y el cerebro lo dejamos libre para que pueda ocuparse de otras cosas. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo son las neuronas en concreto, sobre todo del cerebro y el cerebelo? Pero sobre todo ahora me voy a centrar en el cerebro. Las neuronas del cerebro van a ser multipolares. ¿Vale? Cuando nosotros decimos que hemos aprendido algo, es porque ha aparecido una nueva conexión neuronal en nuestro cerebro, ¿vale? Cuando un bebé nace, ya tiene todas las neuronas que tendrá a lo largo de toda su vida. De hecho, sabéis que las neuronas no se multiplican, por lo tanto, es un tejido que no va a crecer, ¿vale? ¿Qué es lo que cambian las neuronas cuando el bebé de 0 a 3 meses pasa de no saber ni siquiera ni quién es él, ni qué son sus manos, ¿vale? No tiene conciencia ni siquiera de su cuerpo, ¿vale? No es capaz de reconocer sonidos, ¿vale? O de interpretar palabras, a solo 3 meses. En solo 3 meses de vida, las neuronas, ¿vale? Si nosotros les hacemos un TAC, han pasado a tener unas pocas conexiones a ser una red infinita de conexiones, millones de conexiones neuronales entre las propias neuronas. ¿Vale? Cuando en lugar de 3 meses son 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, la cantidad de puentes neuronales que se han ido formando crecen exponencialmente. De manera que realmente cada vez que nosotros estamos aprendiendo algo, lo que está sucediendo es que está apareciendo una conexión nueva entre una neurona y otra, un puente neuronal. ¿Vale? Si yo memorizo el número de teléfono de un amigo, ¿vale? Estoy echando memoria, ¿vale? De la base de datos de teléfono, ¿vale? Más la imagen que yo tengo de mi amigo, que siempre va asociada a lo que sientes hacia él, ¿vale? A la afectividad, a todo. Cuando yo memorizo su teléfono, hago un puente neuronal que me asocia los números ordenados de cierta manera a mi amigo. Si yo uso ese teléfono muy frecuentemente, ese puente neuronal, como lo usamos mucho, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y a mí me viene el número de teléfono enseguida a la cabeza, es decir, igual pasan años y todavía te acuerdas del número de teléfono. Pero si yo dejo de usar ese número de teléfono, poco a poco el puente neuronal va decreciendo, se va haciendo pequeñito, 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 hasta que un día se seca y se rompe. Y entonces ese día has olvidado el número de teléfono de tu amigo, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que seamos conscientes de que nuestro cerebro funciona por puentes neuronales. Cada puente neuronal que nosotros aprendemos, que nosotros creamos, ¿vale? Es un puente neuronal en el que vamos a basar el resto de experiencias futuras, ¿vale? Y esto es muy, muy importante. Los puentes neuronales pueden engordar, pueden hacerse más sólidos, o porque los usamos mucho, o porque cuando los creamos estuvieron sujetos, fueron unidos a un gran impacto emocional, ¿vale? Y os voy a poner ejemplos donde creo que vamos a entender mucho mejor esto y vamos a poder llevar la anatomía a la práctica del día a día, que al fin y al cabo es el objetivo de este curso o de esta clase. Imaginaos un niño, ¿vale? Imaginaos un niño pequeñito, 4 o 5 años, ¿vale? Está en clase y le lleva un trabajo no muy acertado, ¿vale? A su profesora, ¿vale? Su profesora la pilla en un mal día, estas frases desafortunadas que tenemos siempre, muchas veces todos los adultos, ¿vale? Y en ese momento
riñe de manera un poco desproporcionada al niño, ¿vale? Y le dice una frase como, eres tonto, vamos a poner, ¿vale? Eres tonto o dibujas muy mal, ¿vale? O eres muy cortito o nunca llegarás a nada en la vida, ¿vale? La misma frase no siempre surge el mismo efecto, ¿vale? Es decir, la misma frase la oyen dos niños, a uno le afecta y a otro no. La misma frase la oye el mismo niño en dos situaciones distintas y un día te afecta y otro día no, ¿vale? Pero si ese día hemos pillado al niño especialmente vulnerable, además el niño se ha sonrojado, se ha sentido avergonzado porque lo han escuchado todos sus compañeros, ¿vale? Ese niño puede que cree un puente neuronal importantísimo. Un puente neuronal importantísimo entre la opinión que él tiene de sí mismo y sus cualidades. De manera que si ese niño ese día crea el puente neuronal, aprende que él no es listo, o que él es tonto, o que él dibuja mal, o que él no llegará a nada en su vida, ¿vale? Él empieza a creer que eso es verdad. El niño va creciendo y algo muy curioso en nuestro cerebro, creamos puentes neuronales, pero se nos olvida cuándo y por qué los hemos creado, ¿vale? Y ese niño que cree que es tonto, cuando vaya a encarar un examen, enfocará el examen siempre con miedo, con inseguridad, ¿vale? Sintiéndose que no es capaz, que no está a la altura de los demás. Con lo cual sabemos que esas son las mejores condiciones para que el examen salga mal. Cada vez que al niño le salga mal un examen, él lo que hará es reforzar este canal y será cada vez más grueso y el niño dirá, es verdad, soy tonto. ¿Lo ves cómo es verdad que soy tonto? No llegaré a nada en toda tu vida, ¿vale? Y la experiencia lo que hará es engordar y engordar y engordar esta creencia, este puente neuronal, ¿vale? Fijaros qué curioso, porque cuando a este niño un día le salga bien el examen, como él tiene la creencia de que es tonto y no va a cuestionar la creencia de que es tonto, ¿vale? Lo que pensará es que ese día ha tenido mucha suerte, o le han preguntado justo lo que sabía, ¿vale? O el examen estaba súper fácil, o él había estudiado muchísimo, muchísimo, muchísimo y por eso, a pesar de ser tonto, ha sido capaz de sacar una buena nota. Pero no se cuestiona que esté erróneo en sus creencias. Os cuento un experimento que se hizo. Se hizo un experimento que llevaron a cabo unos científicos, ¿vale? Y se cogió a un grupo de chavales en el antiguo bachiller, ¿de acuerdo? Cuando era primero, segundo y tercero de bachiller y luego el GO. Y en primero de bachiller, un señor, mediana edad, con barba, con su bata blanca y con un membrete que ponía doctor. Todo esto ayuda muchísimo a reforzar nuestras creencias, especialmente en un paradigma científico como en el que nosotros vivimos. Este doctor pasa un test a los alumnos y sin corregir los tests de aptitudes, aleatoriamente, a unos alumnos se les dice que son buenos en matemáticas, a otros en letras y a otros en empatía para dedicarse a profesiones tipo psicología o sociología, empáticos con los seres humanos, ¿de acuerdo? Con las emociones humanas. Bien, estos niños leen sus aptitudes, ¿vale? El entorno es muy científico, muy riguroso, muy serio, ¿vale? La mayoría de ellos crean un puente neuronal en el que a partir de entonces piensan que son buenos en los resultados que les ha dado el test. Estos niños evolucionan, ¿vale? Y llegan a COU, hacen la selectividad y entonces es cuando se corrigen los test. Y se sorprenden mucho los resultados porque la corrección del test muchas veces no coincidía con lo que aleatoriamente se le había dicho al alumno. Y se daban casos en el que, por ejemplo, un alumno al que se le había dicho que era muy bueno en matemáticas sacaba un 3 en la selectividad en matemáticas, ¿vale? Y en cambio sacaba un 7 o un 9 en las literaturas. Y el alumno lo que decía es que había tenido muy mala suerte en las matemáticas, se había puesto muy nervioso, se había bloqueado y que en cambio en las literaturas había tenido suerte y le habían preguntado justo lo que sabía. Todo menos dudar de sus propias creencias y pensar que el test estaba mal. ¿Por qué? Porque esos niños habían olvidado ya que se les hizo un test en primero. Esos niños habían olvidado que la creencia había salido de ese momento. Simplemente habían adquirido una creencia y se dedicaban después a justificar su entorno a partir de la creencia.
y eligieron las carreras de ciencias, mayoritariamente aquellos en los que el test les salió ciencias, y las carreras de letras, mayoritariamente aquellos en las que les salió favorables las aptitudes para letras. Esto es algo que nos pasa constantemente. Por eso cuando hacemos terapia en psicología, muchos psicólogos ayudan a sus pacientes a, cuando tienen una creencia sobre ellos mismos, hacer retrospección, viajar al pasado, a ver si somos capaces de ver en qué punto nosotros obtuvimos esa creencia. Porque si a mí de pequeñita una profesora en un momento desafortunado me dice que soy tonta, yo con 4 o 5 años me lo creo. Pero cuando tienes 40, entiendes que los adultos tenemos días desafortunados, muchas veces estamos nerviosos, tenemos nuestros propios problemas o a veces nos falta también mucha psicología a la hora de hacer nuestro trabajo. Y entonces hubieras entendido perfectamente que esa profesora ese día se equivocó en su manera de tratarte, pero que eso no quiere decir que tú seas tonto, ¿vale? Es decir, dejas o cuestionas tu puente neuronal. En el momento que nosotros cuestionamos nuestros puentes neuronales, metemos la semilla de la duda, es cuando podemos empezar a disminuir ese puente neuronal. ¿De acuerdo? Yo, perdonadme la expresión, pero les suelo llamar muchas veces los puñeteros puentes neuronales. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que nos favorecen mucho y nos ayudan mucho, pero hay muchos de ellos, a los que llamaríamos los puñeteros puentes neuronales, ¿vale?, que lo que hacen es perjudicarnos bastante, ¿vale? En esto se basa la teoría de las afirmaciones, ¿vale? Cuando uno siente que es feo, ¿vale?, le dicen, haz afirmaciones todos los días, levántate, mírate al espejo y di qué guapo eres, ¿de acuerdo? Cuidado, porque el cerebro muchas veces es muy inteligente, más a veces que nosotros mismos, ¿vale? Si yo todos los días me levanto, me miro al espejo y digo qué guapa soy, qué guapa soy, qué guapa soy, una parte de mi cerebro sabe que debo de ser muy fea, porque si no, no tendría necesidad de hacer ese ejercicio. Con lo cual, atacar de frente a un puente neuronal para intentar borrarlo, para intentar romperlo, puede ser contraproducente, puede que todavía lo engordemos más. La mejor manera de combatir, de intentar secar un puente neuronal dañino que nos perjudica, es en primer lugar crear la semilla de la duda. A lo mejor no soy tan tonto, ¿vale? A lo mejor no soy tan malo en dibujo. ¿Cómo podemos crear la semilla de la duda en este niño nuestro del ejemplo que piensa sobre él mismo que es corto de luces? Podemos crear la semilla de la duda poniendo pequeños retos y consiguiendo que los haga, que los lleve adelante y consiguiendo pequeños logros. Nunca pondremos un logro muy alto porque si fracasa lo único que hará es engordar este puente neuronal, pero sí pequeños logros, ¿vale? Y entonces creamos la semilla de la duda. Oye, pues si has podido hacer esto, si has podido hacer lo otro, si has podido conseguirlo de más allá, a lo mejor tan tonto no eres. A lo mejor no eras tonto, lo que pasa es que no te gustaba lo que te daban en el colegio. A lo mejor no eras tan tonto, a lo mejor has suspendido todo porque no te interesaba lo que te daban en el colegio, ¿vale? O, al mismo tiempo que creamos la duda en el puente neuronal, en este puente neuronal que nos perjudica, creamos la semilla de un puente neuronal alternativo. Por ejemplo, la gente que piensa que es cortita, pero es muy trabajadora. Entonces, yo soy más cortito, a mí me cuesta más que al resto, pero como soy muy trabajador, consigo llegar donde llegan el resto o incluso superarlos, ¿vale? Y creamos un puente neuronal nuevo. Conforme esta persona va logrando metas, va consiguiendo logros, ¿vale?, la duda sobre sus capacidades, sobre la idea de que era tonto, va minando este puente neuronal, ¿vale?, al tiempo que si vamos engordando otro, va teniendo menos miedo a los retos, ¿vale? Yo si pienso que soy tonto no me apunto a estudiar una carrera universitaria, pero si pienso que aunque soy cortito, pero que soy muy trabajador, sí me apunto a una carrera universitaria. Y entonces, gracias a este puente neuronal, nos atrevemos a meternos en retos más altos cada vez. Y al final, cuando uno ha conseguido ya aprobar una carrera universitaria, sacarse módulos o conseguir un montón de títulos, que a lo mejor solo le sirven para romper este puente neuronal, ya sería muy bueno eso, ¿vale? Sería un gran logro. Al final, después de conseguir todos esos retos, este puente neuronal cada vez habrá sido más pequeñito y ya no nos lo creeremos, ¿vale?
Este puente neuronal de que somos trabajadores cada vez será más grande y por tanto nos lo creeremos más, pero además damos pie ya a que pueda empezar a aparecer otro puente neuronal que diga, pues soy listo. Igual no era tan tonto como yo creía, porque si puedo hacer esto, esto, esto y esto, puedo empezar a pensar sobre mí mismo que soy listo y que soy inteligente. ¿De acuerdo? Este es un tema que a mí particularmente me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estamos llenos de puentes neuronales que nos están haciendo mucho daño, ¿vale? Si eres guapa no puedes ser inteligente. ¿Por qué? Se pueden ser las dos cosas, ¿vale? Si todo te va bien, cuidado, porque luego siempre que algo va bien, la vida te trae algo que luego es malo. Y entonces cuando todo nos va bien nos asustamos pensando que luego vendrá algo malo. ¿Por qué? Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver de dónde sale este pensamiento. Cuando en la vida todo nos va mal, tener un pensamiento que piense que cuando todo va mal, luego viene lo bueno, que después de la tormenta siempre viene la calma, nos da esperanza y nos hace más llevadero el sufrimiento, ¿vale? Por tanto, es un pensamiento que nos alenta, que nos alivia y que la mayoría de nosotros tenemos. Pero claro, si aceptamos este pensamiento, tenemos que aceptar el contrario. Cuando todo nos va bien, cuidado, porque después de la calma también viene la tormenta. Y seguro que dentro de poco nos va a pasar algo malo, van a venir problemas o van a venir dificultades. Y esto nos limita, nos hace por un lado que cuando estamos bien no acabamos de disfrutar de estar bien porque nos mete el miedo de que luego vendrá algo malo. Y por otro lado, si yo tengo miedo de que me vendrá algo malo, tengo miedo de que me vendrá algo malo, casi lo estás provocando que al final te venga algo malo, ¿vale? Por lo tanto, son creencias, muchas veces ni siquiera individuales, sino colectivas, que las tenemos la mayoría de nosotros, que, sin darnos cuenta, están manejando partes de nuestras vidas, ¿vale? Por tanto, entender cómo funciona nuestro cerebro es importantísimo, ¿vale? Para saber que si nosotros detectamos algún puente neuronal que nos sea dañino, que nos sea perjudicial, ser conscientes de que está en nuestras manos el poder cambiarlo, ¿vale? Es decir, podemos empezar a dudar de nuestras propias creencias, porque nuestras propias creencias, la mayoría de ellas, surgieron en un momento puntual de la vida, muchas de ellas cuando éramos muy pequeños y muchas de ellas serían cuestionables y revisables. Si nosotros nos las cuestionamos y nos las revisamos, tenemos opción incluso a cambiarlas. Si detectamos que son erróneas, las cambiamos, ¿vale? Pero si nosotros no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, nuestras neuronas, aquellas creencias en las que nosotros nos basamos, nunca se nos ocurrirá que pueda que no sean verdad. Las tenemos como verdaderas, no las cuestionamos y lo que hacemos es que el entorno, si no se adapta bien a mi creencia, lo que hago es cambiar la explicación del entorno para que siga adaptándose bien a mi creencia. Antes cambiamos lo que vemos que cambiamos nuestras propias creencias. Atención, vamos a repetir. Antes cambiamos lo que vemos que nos cuestionamos nuestras propias creencias. Hacer análisis de cuántas veces ha pasado esto, ¿vale? La teoría del heliocentrismo. Se creía que el Sol estaba en el centro. Y cuando los estudios demostraban que no, las cuentas, las observaciones demostraban que no, antes pensaban que era un error en las medidas de los telescopios porque no eran exactos, que era un error en los cálculos, que era un error de tal, que se cuestionaban que a lo mejor el Sol no estaba en el centro del mundo. Cuando hay un cambio en ciencia, cuando aprendemos algo, ¿vale? Es muy difícil. Muchas veces un cambio importante en la ciencia, en cualquier cosa en que nosotros sepamos, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si no concuerda con la creencia que nosotros tenemos, es mucho más fácil intentar darle la vuelta que cambiar nuestras creencias, ¿vale? Y ahí es cuando metemos las constantes, porque no salen las cuentas, y decimos, pues vamos a meter una constante de tal o una constante de cual para que al final los resultados se adapten a la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es más fácil eso que cuestionar que todo el paradigma en el que nosotros hemos basado esas investigaciones pueda estar erróneo. Y esto que aplicamos a las ciencias, a nuestra manera de aprender, cuidado porque lo aplicamos también a nuestra psicología y a nuestra emotividad en nuestro día a día, ¿vale? Lo que nosotros pensamos del mundo, lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, normalmente nunca lo volvemos a cuestionar.
Y cuando la realidad no coincide con ello, lo que hacemos es alterar esa realidad, como el estudiante que dice que ha tenido suerte, ¿vale? O el estudiante que dice que el profesor le ha tenido manía y por eso siempre le sale mal, aunque él sea muy bueno en letras, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hacemos es alterar el entorno antes que cuestionarnos de que nuestras propias creencias sean erróneas, ¿vale? ¿Cuánta gente piensa de ella misma que es vaga? ¿Cuánta gente piensa de ella misma que es desordenada? Y si yo soy desordenado, como yo soy así, es algo con lo que yo ya parto, ¿vale? ¿Por qué? ¿En qué momento cogiste esa idea? ¿Vale? En el momento en que tú cogiste esa idea, te dedicaste después a dejarte las cosas por el medio para confirmarte que efectivamente eres desordenado, cuando podías haberlas recogido. Por poner un ejemplo tonto, ¿vale? Pero como este ejemplo, si nos hacemos un poco de autoanálisis, somos capaces de sacar multitud de puentes neuronales que realmente nos están haciendo daño, ¿vale? O que nos pueden estar perjudicando, ¿vale? Resumiendo un poco el tema, si nos damos cuenta, nuestras neuronas funcionan como cables, ¿vale? Transmiten o no transmiten. Igual que un ordenador. Un ordenador sabéis que utiliza un código binario. Si pasa la corriente eléctrica es un 1 y si no pasa es un 0. Y la combinación de ceros y unos es capaz de montar una imagen, montar una fotografía, montar un programa, montar un videojuego, ¿vale? Montar un sistema de realidad alternativa, montar un sistema de un lenguaje distinto, ¿vale? De una inteligencia artificial. Todas las maravillas que hemos visto que es capaz de hacer la informática a través de un simple código binario ceros y unos es un sistema muy parecido al de nuestro cerebro. Nuestro cerebro transmite o no transmite, es decir, código binario, ceros o unos, y a partir de que transmite o no transmite es capaz de crear toda la realidad que nosotros vemos, ¿vale? Algo muy importante aquí sería meter el tema del lenguaje. El lenguaje condiciona nuestro cerebro y el lenguaje condiciona la manera en que funciona nuestro cerebro y, por tanto, la manera en que nosotros vemos el mundo. Nuestro lenguaje consta de sujeto, verbo y predicado. Por eso nosotros siempre preguntamos quién, ¿vale? ¿Quién hizo esto? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién creó a los seres humanos? ¿Quién creó tal? Si nuestro lenguaje no tuviera sujetos, igual no haríamos esta pregunta. Empezamos a filosofar, yo dejo la pregunta abierta, cada cual penséis lo que queráis, ¿vale? Nuestro cerebro sigue el paradigma del tiempo. Pasado, presente, futuro. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje está conformado en tiempos verbales. Pasado, presente, futuro. Por eso nosotros preguntamos siempre cuál fue el origen. ¿Cuándo se creó la Tierra? ¿Cuándo apareció el hombre? Y por tanto, ¿cómo se creó la Tierra? ¿Cómo se creó el hombre? Y entonces buscamos el sujeto, ¿quién los creó? ¿Vale? Había un filósofo que decía que si Dios no existiera habría que inventarlo. Simplemente porque como nosotros pensamos en sujeto, verbo y predicado, necesitamos siempre un sujeto, ¿vale? Cuando los antiguos veían un volcán entrar en erupción, preguntaban ¿quién? Pues algún dios sería, que se ha enfadado y está haciendo que la tierra eche fuego, ¿vale? Pero la pregunta sigue siendo la misma, cambiamos las explicaciones conforme cambiamos nuestro conocimiento sobre el mundo. Pero las preguntas que mueven a la ciencia, que mueven a la investigación o que mueven la curiosidad humana siempre son las mismas. ¿Quién? Porque tenemos sujeto. ¿Y cuándo? Porque tenemos tiempo. Y sobre todo, más que cuándo, ¿dónde estuvo el inicio? ¿Vale? Bueno, entrar a filosofar más igual es alargar demasiado ya esta clase, ¿vale? Pero, como veis, es un tema, empezando a estudiar anatomía, empezando a estudiar las neuronas, cómo son las neuronas sobre todo en nuestro cerebro, ¿vale? Da pie a filosofar muchísimo, ¿vale? El mundo no es como nosotros lo vemos y nunca sabremos o estaremos seguros de que el mundo sea tal cual nosotros lo vemos. Había una frase de alguien muy sabio que dijo: si el ser humano con una mentalidad de terráqueo viaja a Marte, en Marte solo encontrará lo de terráqueo que haya en Marte. Todo aquello que no sea terráqueo, que no sea conocible por
Tal vez esto pueda darnos mucho que pensar, o tal vez muy poco, ¿de acuerdo? Pero pienso que es un tema a reflexionar. Y sobre todo, lo que más me importa personalmente, vemos lo importantísimo que es estudiar sobre anatomía, vemos lo importantísimo que es si sabemos cómo somos, cómo estamos estructurados, ¿vale? Podemos aprender muchísimo sobre nosotros mismos y sobre cómo nosotros, en este caso, en el caso de las neuronas, interpretamos y nos relacionamos con el entorno y con el mundo, ¿vale? Y si sabemos cómo funciona, podemos manejarlo. Si no sabemos cómo funciona, somos víctimas de los entramados de nuestras propias neuronas. Cualquier duda, cualquier pregunta, ¿vale? Podemos estar en contacto. Sabéis que nuestro email info@quireo.es, ¿vale? Y estaremos abiertos a contestar o solucionar cualquier duda que esta clase os haya evocado, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar al otro lado.